cómo tengo optimizada la cuenta, los menús, todas las opciones que Genshin nos plantea, la calidad de vida infinita que han incluido en muchos aspectos y cómo hago para poder tener todo a mano como quiero, cuando quiero y sobre todo qué opciones hay ocultas, porque hay muchísimas. Y el otro día en stream enseñando cómo accedo a todos los menús, un montón de gente me dijo ¡ah! Pero yo no sabía que esto se podía hacer así. ¿Cómo maximizo la calidad de vida y la experiencia con todas las configuraciones en mi cuenta para poder disfrutar al máximo posible, pero sobre todo para ahorrarme tiempo, tanto a nivel de organizar y filtrar artefactos y otros recursos, como el poder editar y modificar los menús? Porque se puede, y creo que no sabíais que se podía. Hoy vamos a ver cómo optimizo y, como os explicaba, configuro mi cuenta con opciones ocultas que hay en Genshin Impact para poder hacer casi lo que quiero cuando quiero, al alcance literalmente de 2 clics. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Ayuda, posiciona, recomienda el vídeo y todo el equipo del canal crece con nosotros y está muy agradecidos. Hay un sorteo de bendición al día solo por comentar, dar like, suscribirse con campanita, así que no sé a qué esperáis, darle ahí y suerte con esa bendición. También en los directos hay un sorteo al día de bendición lunar, así que bienvenidos invitados a los directos, que aprovechéis si estáis comiendo. Y vamos con toda la configuración y optimización, tener abierto Genshin para hacerlo junto conmigo todo esto y dejar todo súper eficiente. Pues empezamos. Número 1. En ajustes hay muchos ajustes y creo que más de uno no sabéis todo lo que hay en ajustes y creo que no habéis dado un paseo por los menús. Tranquilos, no es lo que haremos, sino que haremos cosas bastante fáciles que pueden ayudar directamente a la calidad de vida. Lo primero que yo hago es esto de aquí. Siempre que entro a un dispositivo a jugar, en este caso en mi PC tengo mi configuración guardada porque se guarda en caché, pero básicamente la instancia de cámara predeterminada, que diréis, ¿esto qué es, Phil? ¿Esto sirve? ¿Esto lo cambio? Normalmente suele estar aquí en punto 5 o punto 7. Yo lo tengo en 6. ¿Esto qué es? Esto ayuda muchísimo a la hora de explorar y de ver cofres y de ver un montón de cosas. Diréis, ¿cómo que ver cofres? Sí, a la hora de explorar, esa distancia de la cámara es esta de aquí, que se puede cambiar igualmente con la rueda, y de forma predeterminada en 4,5 es una distancia más o menos así. Con esta distancia básicamente tienes un rango de visión, tienes una apertura de cámara, pero si la pones al máximo como la puse yo, que es la máxima distancia posible, tienes un campo de visión mucho más abierto que te permite poder encontrar muchas más cosas a la hora de explorar y facilita la exploración. Así de fácil, con una configuración combinada que está por aquí también, que es la corrección automática de cámara. Corregir automáticamente el ángulo de la cámara al navegar, solo activar fuera de combate. Es distinta de la cámara inteligente de combate, que estás peleando y al tirar las ultis como que se reposiciona esa cámara. No es esa. Esa en algunos casos de hecho no me gusta. Ahora la tengo puesta pero no me suele gustar. Pues bien, combinar esto con esto hace que sea mucho más sencillo explorar y moverte por el mapa. Esa es la primera configuración. La segunda configuración, que también es para explorar, y vamos luego con un truco de la rueda, porque la rueda se puede cambiar por si no lo sabíais. La siguiente configuración es este menú de aquí, que creo que todos conocéis, que es básicamente el menú de los objetos. Este menú también se puede configurar, os enseño muy rápido, pero lo mejor es que no solo puedes configurarlo, sino puedes cambiarlo en medio de la exploración. Y como veis, yo lo que uso es esto, que es las brújulas. Simplemente con equipar una brújula a día de hoy, la región que estés, automáticamente se cambia la brújula correcta de tu región, con lo cual, como ya tengo la brújula, si yo ahora la equipo y me sale que es la incorrecta, esto ya lo sabíais, se va a cambiar a la de Mondstadt, con lo cual solo me ocupa un slot tener una brújula que se cambiará automáticamente. Lo siguiente es la bolsita de comida que mucho utilizáis. Yo no la uso, la verdad, pero la tengo aquí porque quiero usarla. Y luego son 2 ítems que nos han dado a lo largo de las misiones para explorar. El primero, ya sabéis que esto funciona muchísimo y nos da más velocidad de desplazamiento cuando planeas y salto, y el segundo es mucho más útil porque cuando estás volando te permite dar un impulso extra. Las dos se pueden combinar y podéis hacer algo tal que así, y cambiáis esto, lo activamos y luego hacemos así y ponemos esto, saltamos, que tenemos la velocidad, y además hacemos así y mirar lo fácil que es explorar aparte de las monturas de Natlan.
Eso se cambia aquí. Y esto mucha gente tampoco lo tiene optimizado y vamos con la siguiente. Si tú vienes aquí donde están todos los objetos que se pueden equipar, abajo dice ajustes. Al darle ajustes, activar función de reemplazo rápido cuando cambias uno por otro. Y aparte aquí a la izquierda, en el caso de llevar mando como llevo yo, pero en PC será un botón abajo a la izquierda, hacéis así y elegís 1, 2, 3, 4 y elegís qué 4 slots podéis utilizar. Podéis añadir también pues instrumentos musicales, las cámaras, la lente y según si estáis encima o en alguna zona puntual, utilizar el objeto que en esa zona concreta necesitéis para poder mejorar todo lo que hagáis en esa zona. Siguiente optimización, porque esto es muy rápido y la siguiente es bastante interesante. Bien. No solo podéis personalizar esta rueda, como veis yo tengo por aquí los equipos, cosa que muchos de vosotros entráis al menú para hacer los equipos, yo los tengo aquí en la rueda, sino que además podéis poner aquí una función extra y como veis en pantalla yo tengo las misiones, es decir, como veis tengo 9 funciones, como estáis viendo aquí, 9 funciones en pantalla sin tener que entrar literalmente al menú. Y prácticamente en el menú lo que me queda que ya no puedo añadir y lo que suelo entrar es la tienda. ¿Y qué tienda? La que se acaba de resetear hoy. Así que por este momento espectacular, no guionizado, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, apoyar el vídeo y recordar comprar la tienda, señores. Que aquí está, yo la tengo, la estoy grabando el día que reseteo la tienda, pero básicamente lo único que me falta el menú que no puedo acceder directamente es efectivamente la tienda y los amigos para la revisión cuando me solicitud aquí para revisar en directo. Pero básicamente esa rueda cómo se configura o cómo se deja un acceso adicional. Si venís aquí a comandos, cuando tenéis mando, cuando tenéis teclado y ratón que podéis automatizar mucho, hay un botón que dice ajustes de la rueda del menú que está abajo y mucha gente no lo ve. Y si le das aquí puedes personalizar la rueda del menú. Esto facilita muchísimo las cosas a la hora de jugar, pero muchísimo. Como veis, tengo lo de siempre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No están las misiones seleccionadas, pero es lo que tenía anteriormente seleccionado en vez de los ajustes de equipo. Eso hace que la última opción que tenías puesta antes de cambiarla por otra, se te queda guardada también como un slot adicional y entonces tienes 9 accesos. He estado testeando a ver si en el botón adicional me salían 2 opciones que serían la tienda y las misiones. No es así actualmente, solo se me han quedado guardadas las misiones. Si hay una forma de buguearlo de alguna forma, de hacer así y poder entrar luego aquí y poder elegir las misiones o la tienda, sería mucho mejor porque es más rápido, pero prácticamente es el upgrade literalmente de la rueda. La rueda a día de hoy te permite tener todo a mano sin prácticamente tener que entrar al menú. De hecho, si definitivamente consigo buguearlo de alguna forma o hay posibilidad de meter en este menú también la tienda para 2 opciones más, literalmente el menú puede desaparecer a día de hoy. Y la última y más importante configuración que utilizo y os recomiendo, y si os gusta mucho el vídeo, puedo hacer un vídeo aparte hablando de artefactos que siempre os gustó mucho o de más configuraciones en la cuenta. En este vídeo solo he utilizado las que más pueden ayudar a la gente y las que más creo que son importantes y utilizo. Bien. La siguiente configuración es a la hora de ordenar artefactos. Esto no es la parte compleja de substats, rangos, no sé qué, no. Es una parte mucho más sencilla que aplica para todo jugador de Genshin Impact. Como veis hay muy pocos artefactos aquí y diréis, ¿por qué tan pocos? Porque lo tengo de una forma gestionado para saber cuándo, cómo y por qué tengo cada artefacto y cuáles están subidos, pero puedo revisar rápidamente para ver si quemo alguno para experiencia y cuáles están sin subir para bajar aquí y subir los artefactos que no estén subidos todavía. ¿Cómo se configura esto? Pues bien, aquí os explico 3 configuraciones importantes que la gente aún no tiene en cuenta y ayer me preguntaron que si desapareció la opción de que los artefactos se rompan para conseguir mora desde que existe la de romperlas para conseguir experiencia. La respuesta es no. Esta es el tema de quemar para conseguir experiencia, que se hace en el mando hacia la derecha con la cruceta, pero en teclado y ratones abajo aparece el botón. Luego, si le dais al botón de que aparece destruir, es donde los quemáis por mora, con lo cual sigue existiendo la opción. Y aparte está el asistente de bloqueo, que es este que te dice autobloquear artefactos, tal. Opinión personal, nunca lo tengáis. Funciona mal, te bloquea cosas malísimas y seguramente nunca le saquéis rentabilidad. Y de hecho, lo peor que puede pasar incluso es que os spoilee algunos artefactos. Es decir, desbloquearlo, nunca tengáis esto puesto. No sirve, no ayuda, no está bien, no beneficia a la cuenta, no te ahorra tiempo. Y simplemente a la hora de gastar resina, mirar uno por uno los artefactos. Esto es fácil y es un consejo para todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que yo sí utilizo? Pues bien,
Aquí había una opción nueva que es marcado, que es una estrellita en artefactos perfectos, imagino yo, que es algunos tienes bloqueados para ver qué son y demás, y otros les puedes poner las estrellitas y son perfectos 100%, un link mega, no fake, básicamente para ya decir, bueno, este artefacto es Jesucristo, ya me lo quedo y voy a ver qué hago con él porque es increíble, ¿no? Yo nunca terminé de usar tanto la otra marca, que es la que estáis viendo en pantalla, que es la estrella, la verdad. Tengo intención de algún día estar muy tranquilo y cuando haga lo de desequipar y equipar todo, que os explico que se hace una vez cada 2 meses como mínimo en cada cuenta y es muy bueno, filtrar artefactos y meter la estrella y realmente hacer un pequeño orden yo mismo con esa estrella, con artefactos que pienso que son perfectos, como este, que tiene casi 30% de ataque en substats y ya utilizaré para romper set en alguien. Pero lo que sí utilizo y me ayuda un montón para filtrar y el sistema que utilizo para ahorrar tiempo es aquí. Marco los bloqueados, si os fijáis, no marco los no bloqueados porque los no bloqueados siempre suelen ser ya experiencia o cosas para relicario o cosas para quemar, etc. Luego en nivel no pongo nada y luego en equipado pongo no equipados. Si pongo equipados, de repente me aparece una marabunta aquí de ítems y al final uno puede acabar un poco saturado con todo lo que tienes aquí. Con lo cual prefiero poner no equipado y así me salen los ítems que no están, porque se pueden quitar las dos y que aparezcan todos también, por ejemplo, mirar la cantidad de artefactos que hay y uno se puede llegar a marear. Lo equipado no aparece, o sea, no hace falta que lo podáis ver porque ya se ven los personajes que lo tienen equipado, los propios ítems. Y luego los ítems de escarcha bendita se pueden filtrar y os aparecen o bien las experiencias y frascos de artefactos o bien los ítems que cumplan el resto de filtros con escarcha. Esto no es tan importante y los ítems de escarcha no son tan buenos como pensábamos. ¿Por qué lo tengo así? Porque como digo, aparecen los ítems que creo que son buenos y están aquí y de vez en cuando puedo revisar a ver cuál no es tan bueno o cuál no voy a utilizar en el futuro y lo quemo. Y aparte aquí abajo tengo los de nivel 0 bloqueados y de vez en cuando entro y voy subiendo lo que quiero subir, aparte de este de aquí que es un recuerdo, un regalo, y me organizo mucho mejor que tener, digamos, como la mayoría, algo como así, 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 todo desmarcado, y tenéis aquí literalmente una marabunta insana de artefactos que a todos literalmente seguramente nos mareen y a mí hace un tiempo al principio me pasaba. Literalmente esto es lo que recomiendo en configuración de artefactos y esto os va a ahorrar muchísimo tiempo. Esta facilidad de poder tener aquí todo filtrado para ver lo que tenéis que subir y olvidaros del resto. Poquito más. Estas son las configuraciones más importantes que suelo tener preestablecidas en mi cuenta para ahorrar tiempo y lo que creo que os quería compartir para que tengáis todo muy bien optimizado y aprovechéis mucho mejor Genshin Impact. Cuidaos mucho, tener muy buen día, dejadme en los comentarios qué otra configuración quizá faltó en el vídeo y creéis que es súper importante para ayudar a arreglar o optimizar tiempo, que es más importante en una cuenta de Genshin Impact. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.